Ahí está, la grabación ya se empezó a proyectar. Muy bien, buenas tardes a todos, jóvenes. Sean bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Esta semana estamos trabajando con elementos de la recta como lugar geométrico. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado que se iba a hablar de diferentes lugares geométricos, entendiéndose como lugares geométricos todos aquellos los elementos que siguen un patrón en específico en el plano cartesiano. ¿No se escucha? Sí, maestra. Sí se escucha. Sí. Ok, entonces se me hace que el problema es el compañero. Ok, vamos a ver el chat. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, cuando hablamos de la recta como lugar geométrico, vamos a tener algunos elementos. El elemento más importante es la pendiente como razón de cambio. La pendiente se relaciona mucho con el ángulo de inclinación de una recta. Recordemos que vamos a tener diferentes tipos de recta. Vamos a tener las rectas que son por completo horizontales. Vamos a tener rectas que son verticales y vamos a tener rectas que son diagonales. Cada una de estas rectas tiene un ángulo de inclinación asociado. De hecho, el término pendiente es común que lo encontremos en el día a día cuando nos dicen, por ejemplo, que estamos subiendo una colina, que estamos subiendo una calle muy empinada, nos dicen, no hombre, es que la pendiente está muy empinada o está muy pesada la pendiente, refiriéndose precisamente a qué tan inclinada se encuentra una línea recta. La pendiente en la parte matemáticas o en el estudio que vamos a hacer se hace mediante el estudio o el análisis de una razón de cambio. Aquí vemos, por ejemplo, que la pendiente es igual al incremento de Y entre el incremento de X. ¿Qué quiere decir esto? Que hace un análisis de lo que viene siendo la coordenada Y dividido entre la coordenada X. Ahora bien, aquí como tal vemos la fórmula de la pendiente. Coordenada Y2 menos coordenada Y1 entre X2 menos X1. Esa viene siendo la fórmula. Ya se oye. Muy bien, gracias, José. Ok, y entonces nos piden calcular en el primer ejercicio que vamos a practicar el día de hoy, nos pide calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, la coordenada menos 2,4 y la coordenada 3, menos 7. Aquí, nuevamente, tenemos la fórmula. La pendiente es igual a la razón de cambio de Y entre la razón de cambio de X. Lo que vamos a hacer es una sustitución. Como siempre se los digo, sustituir quiere decir cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Los valores que le puse coloreados. Y2, Y1, X2 y X1. Esta es la fórmula original. Recordemos que las coordenadas representan valor en X y valor en Y. Si consideramos que la coordenada A es el punto 1 y la coordenada B es el punto número 2, entonces podemos deducir los valores de X1 y X2. ¿Cuánto valdría, jóvenes, la coordenada X1? Exacto. Cell debió absorber su presión. El núcleo regenerativo de Cell. Sí. Recordemos que las coordenadas se ordenan como X, Y. Pues menos 2. Ok, X1 es menos 2. Primitiva. ¿El 4 qué corresponde?
A la Y1, perfecto. El 3, ¿qué vendría siendo? X2. X2, muy bien. ¿Y el -7? Y2. Excelente. Ahí están, X1, Y1, X2 y Y2. Ahora sí, procedemos a sustituir. Te lo marqué con colores. En esta sustitución, la fórmula nos dice, primero coloca el valor de Y2. Quitamos Y2 y ponemos Y2. ¿Cuánto vale? -7. Excelente. La fórmula nos dice que coloquemos el signo de menos. Ahí está. Y después el valor de Y1. ¿Cuánto vale Y1? 4. 4. Perfecto. Ok, entonces tenemos el número 4. Quitamos el Y1 y ponemos en su lugar el número 4. Ahí está. Después la fórmula nos dice que coloquemos el valor de X2. ¿Cuánto vale X2? 3. Muy bien. Sustituimos por el número 3. Y después nos dice que vamos a restarle el valor de X1. ¿Cuánto vale X1? -2. -2, excelente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Quiero que observen bien esta parte. Tenemos un doble signo de menos. Menos y menos. ¿Por qué? Porque un signo de menos viene de la fórmula, que viene siendo este de aquí, y otro signo de menos viene del valor de la coordenada. Sí se vale poner doble signo de menos, pero necesitamos separarlo con un paréntesis. Colocamos el paréntesis para poderlo trabajar. Ahora sí, empezamos a resolver. Primero resolvemos la parte superior, el numerador. -7 y -4. -11. Muy bien. Y luego, la parte del denominador vamos a deshacer el doble signo multiplicándolo. Menos por menos. Es más. Muy bien. Nos queda solamente el signo de más. Esto es igual a -11 arriba, 3 más 2. 5. Perfecto. Entonces tenemos que nuestra pendiente es de -11 quintos. Ahí está. Ahora bien, les decía que el cálculo de la pendiente se relaciona muchísimo con lo que viene siendo los grados o el ángulo de inclinación de una recta. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan. Ok. Si observamos cualquier línea recta, jóvenes, vamos a observar que las líneas rectas visualmente las encontramos así. Imagínate que esa es una línea recta y lo que voy a colocar ahorita es el eje X. Eje X. Entonces, desde donde está el eje X hasta donde llega la recta roja hay un ángulo de inclinación. ¿Y para qué nos sirve entonces la pendiente? Para calcular precisamente ese ángulo de inclinación cuando no tenemos la gráfica. Por ejemplo, nos dice que para calcular el ángulo de inclinación de una línea recta, cuando la pendiente es diferente o mayor o igual que 0, vamos a utilizar la función tangente inversa al valor del valor de la pendiente. Recordemos que la pendiente se representa con la letra M. La tangente inversa de la pendiente es igual al ángulo de inclinación alfa. Pero ¿qué pasa?
Hay ocasiones en las que la pendiente viene siendo negativa, como en el caso de la pendiente que nos dio aquí. La pendiente tiene signo de menos. Cuando las pendientes son negativas, hay calculadoras que no nos ayudan a a realizar el cálculo directo de la pendiente. Entonces tenemos que hacer un paso adicional. Calculamos la pendiente como lo haríamos tradicionalmente, como si fuera positivo, y después a 180 le quitamos ese valor que calculamos. Ahorita vamos a calcular, válgame la redundancia, el ángulo de inclinación, pero utilizando la fórmula de la tangente inversa de la pendiente. Vamos a retomar este valor para poderlo calcular. Nos dice que la pendiente de esta recta en particular es menos 11 quintos. Pendiente M es igual a menos 11 quintos. Ok, siguiendo la fórmula que tenemos aquí, la tangente inversa de esa pendiente la vamos a calcular como si no existiera este negativo. Tangente de 11 quintos. Quien tenga calculadora, por favor, realícenlo en la calculadora científica. Esta es una imagen de la calculadora científica. Ah, caray, ya la quité. ¿Qué es lo que va a hacer en este tipo de calculadora? Para calcular la pendiente con las fórmulas propias de la calculadora, quiero que observen, la calculadora científica de las tradicionales tiene esta tecla que se llama Shift. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplanar la tecla Shift. Una vez que aplanó la tecla Shift, va a presionar la tecla TAN. Si ustedes observan la calculadora científica, voy a hacer un acercamiento. Aquí muy apenita se ve en letras amarillitas la palabra tan, pero arriba tiene un -1. Eso quiere decir que es la tangente inversa. Cuando usted presiona la tecla Shift, que está en amarillito, lo que hace es activar las funciones que están arriba. Entonces, presiona Shift, tan, para que se active la tangente inversa, y después se abre en la pantalla tan -1, un paréntesis. Dentro del paréntesis, usted va a presionar el 11, 2 veces el 1, el signo de división, y después el 5. Es muy pegadito, pero bueno. Ahí está el 1. ¿Ok? Le aplana el signo de igual y le debe de salir el resultado. Hay otras calculadoras que funcionan diferente. Por ejemplo, la calculadora científica de aquí de la computadora, ¿cómo funciona? Si ustedes observan, tenemos un apartado que dice trigonometría. Este apartado lo vamos a utilizar. Aquí está trigonometría. Creo que llegó alguien. A ver. Ok. Vamos a utilizar el apartado de trigonometría, pero aquí tenemos que hacer las cosas un poquito diferente. Primero vamos a hacer la división 11 entre 5. 11 entre 5. Cerramos paréntesis. Es igual a 2.2. Ya que tiene este 11 quintos convertido a decimal, se va al apartado de trigonometría y presiona la tecla second. Esta de aquí. Trigonometría, segunda función. Y después donde dice tangente de -1. Ahí está. Si se fijan, nos salió ya el valor 65.55. Eso es lo mismo que les debió de salir en la calculadora científica en físico. Entonces, sabemos que la tangente inversa de 11 quintos en positivo es aproximadamente igual
a 65.5 grados. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en particular con nuestra línea recta? Nuestra línea recta nos decía que era de 11 quintos, pero estaba en negativo. Entonces, no nos podemos quedar con el valor que nos salió, el 65.5. Tenemos que hacer uso de la última parte de la fórmula. A 180 grados le vamos a quitar ese 65.5. Hacemos la resta para calcular el ángulo de inclinación. A 180 le quitamos 65.5. ¿Cuánto sale? Sale 114.44. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Perfecto. Eso quiere decir que nuestra recta en particular tiene un ángulo de inclinación de 114.44 grados. Ahora vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos las coordenadas A y B de nuestra línea recta. También puse aquí un transportador, ahorita lo vamos a utilizar. Primero procedemos a graficar esas coordenadas. La coordenada A se ubica en el punto menos 2,4. Recuerden que siempre partimos del centro del plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro centro, hacia donde se desplaza el punto rojo. A la izquierda. Muy bien, 2 unidades a la izquierda. 1, 2. Excelente. Una vez que llegamos ahí, ¿hacia dónde va el punto rojo? Hacia arriba. 4 hacia arriba. Excelente. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Punto menos 2,4. Punto A. Siguiente coordenada. La siguiente es el 3, menos 7. ¿Hacia dónde va el siguiente punto rojo? Hacia la derecha. Hacia 3 la a la derecha. derecha. 3 a la derecha. 1, 2, 3. ¿Y luego? Hacia abajo. Hacia el Abajo. ¿Cuántas hacia abajo? 7. 7. Menos 7. 7. 7. Perfecto. 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ahí está. Ya tenemos la línea, los puntos que delimitan la línea recta. Y ahora sí, graficamos, uniendo punto con punto. Ahí está. Tenemos nuestra línea recta. Ahora bien, vamos a corroborar lo que les mencionaba. El ángulo de inclinación se mide partiendo desde el eje X hasta donde está o donde llega la línea recta azul. Dicho esto, corroboramos. Voy a extender la línea recta para que se visualice mejor. Ok, yo creo que hasta ahí. Si te fijas el transportador en cómo se construye, vas a tener un valor de 180 grados. Lo voy a marcar aquí. Aquí iniciamos en 180, pero también se observan al centro que está empezando desde el 0. El 180 coincide con el 0. Vamos a tomar como referencia los valores internos de este transportador.
Pero esta línea donde está el 180 la vamos a hacer coincidir con el eje X. La línea que corresponde al eje X. Aquí está. Bajamos el transportador completamente a que coincida. Por otra parte, otro punto importante del transportador es este punto central. Este punto central vamos a hacerlo coincidir con el centro de nuestro plano cartesiano. Entonces, el punto central con el centro del plano cartesiano debe de coincidir más o menos ahí y ahí. Y ahora sí, empezamos a medir el ángulo de inclinación. Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo vamos a medir este ángulo de inclinación? Contando a partir del 0. Todo el desplazamiento que hay desde aquí hasta que llega a la línea azul. Si te fijas, iniciamos en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Y luego aquí llegamos aproximadamente, la línea azul coincide con la línea que está en medio entre el 60 y el 70. ¿Sí? Entonces, hasta aquí serían 110. Entre el 110 y el 120 está el 115. Entonces, nos dio una aproximación bastante buena. El ángulo de inclinación de esta línea recta viene siendo aproximadamente igual a 115 grados, medido con el transportador. Y si nosotros regresamos a la fórmula es más exacta. Nos dice que el ángulo de inclinación es de 114.44, pero la aproximación es bastante cercana. ¿A qué podría deberse el error? A que a lo mejor no trazamos la línea pues correctamente, a que a lo mejor el transportador está mal graduado, a que simplemente pues aquí no podemos ver decimales exactos. De hecho, si te fijas bien, déjame acercar un poquito más. Aquí en este transportador virtual hay más espacio de este lado que de este lado. Entonces, ahí están los errores decimales que tenemos, pero realmente nuestra aproximación es bastante buena. ¿A qué voy con esto? La matemática o las fórmulas matemáticas lo que hacen es darnos procedimientos para calcular valores cuando no tenemos las herramientas. Cuando tenemos las herramientas como un transportador, lo podemos utilizar ese instrumento, pero cuando no, podemos utilizar también fórmulas. Entonces, vuelvo al punto. La razón de cambio se relaciona bastante con lo que viene siendo el ángulo de inclinación de una línea recta. Y así lo calculamos. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? Esta fórmula que hicimos nomás se va a requerir cuando hay dos negativos. Sí, la última fórmula sí, la última parte de la fórmula. Esta de aquí. Cuando nuestra Ok, línea gracias. recta es negativa, se utiliza esta parte. Cuando es negativa la pendiente. Cuando la pendiente es positiva, entonces ya no necesitamos esta última parte. Nos quedamos hasta aquí. Cuando M es positiva, nos quedamos con esta fórmula. ¿Sale? ¿Alguna otra duda?
¿Ok? Ninguna más. Perfecto. Ahora bien, cuando tenemos una recta, simplemente identificamos el ángulo de inclinación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos dos líneas rectas en un mismo plano? Las líneas rectas se pueden visualizar de diferentes maneras. Una de las formas en las que puedes visualizar las líneas rectas es que las líneas rectas sean paralelas entre sí. Por ejemplo, ¿cómo se observan gráficamente dos líneas rectas paralelas? Se observan de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasa si las líneas rectas son perpendiculares? Vas a observar que entre las rectas hay un ángulo de inclinación de 90 grados. Dos líneas rectas perpendiculares. Y vamos a encontrar también las líneas rectas que son oblicuas. Las líneas rectas oblicuas se observan así. El ángulo es menor de 90 grados en algunas partes, mayor en otras partes, pero las observas así. Entonces vas a poder distinguir tres tipos de rectas. Esta gráfica me la voy a llevar al final. Líneas rectas paralelas son estas. Líneas rectas perpendiculares son estas de aquí. Así se ven. Sí, maestra. Y las oblicuas se observan de esta manera. Vamos a dejarlas aquí para que quede en su presentación de la clase. Paralelas, perpendiculares y oblicuas. Ok, gráficamente así se ven las líneas rectas. Ahora bien, matemáticamente tenemos fórmulas para determinar si las líneas rectas son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Nos dice una propiedad, por ejemplo, que dos rectas son paralelas y el valor de sus pendientes es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que la recta 1 tenga la misma pendiente que la recta 2. Precisamente en la última diapositiva les puse las fórmulas. Las rectas paralelas deben de tener la misma pendiente. Entonces vamos a comprobar algebraicamente que se cumpla esta propiedad. Dos rectas son paralelas y el valor de sus pendientes es el mismo. Sea la recta 1 o la recta R, perdón, una recta que pasa por el punto 0,1 y 1,4, sea la recta S, una recta que pasa por 0,6 y 1,9, comprueba si las rectas son paralelas o perpendiculares. Discúlpenme, jóvenes, tengo que contestar una llamada, un poquito urgente. Ahorita regreso. Si pueden, calculen por favor las pendientes, ya vuelvo.
Una disculpa, jóvenes, ya estoy de regreso. Pues bueno, les decía que algebraicamente podemos comprobar si dos rectas son paralelas cuando las rectas tienen la misma pendiente. Aquí tenemos que trabajamos con dos líneas rectas, una en color rosa y una en color verde. La línea recta en color verde nos dice que pasa por los puntos 0,1 y 1,4. Vamos a calcular la primer pendiente. La pendiente 1 se calcula como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sustituyendo la fórmula, ¿cuánto vale Y2 según estas coordenadas? 4. 4, excelente. Menos la coordenada Y1, ¿cuánto vale? 1. Excelente, muy bien. Ahora, entre X2 1. menos X1. 0. Perfecto. Hacemos las restas. 4 menos 1 3, y 1 menos 0. 1, 3 entre 1. 3, Perfecto. La pendiente 1 vale 3. Para que las rectas sean paralelas, tendríamos que encontrar que la recta 2, la recta S, también tiene la misma pendiente. La pendiente 2, misma fórmula. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2 para la recta S? 9, 9. 9, perfecto. Ponemos el signo de menos. Y1 6. 6, 6. entre X2 1, 1. menos X1. 0, 0. Excelente, muy bien. 9 menos 6 3, 3. y 1 menos 0. 1, 1. 3 entre 1. 3, 3. Perfecto. Aquí ustedes ya corroboraron que la pendiente 1 y la pendiente 2 ambas miden 3. Entonces podemos hacer nuestra conclusión final. Dado que las dos miden 3, colocamos aquí la conclusión. Estos tres puntitos que parecen triangulito, se lee, por lo tanto, dado que M1 y M2, o dado que M1 y M2 son iguales, entonces, esta flechita así, se lee como entonces, las rectas me faltó. Las rectas R y S son paralelas. Esa es nuestra conclusión. Si lo queremos, lo podemos corroborar gráficamente. Tenemos las coordenadas. La recta R pasa por el punto 0,1 y la recta rosa pasa por 0,6 y 1,9. Entonces, comprobamos recta verde primero. Partimos del punto inicial o del origen, hacia donde se desplaza la coordenada verde para llegar a 0,1. A la derecha. ¿Ok? Pero observamos que aquí a la derecha está el 0. Entonces se queda sin desplazamiento a la derecha. Se queda en Y el nos centro. vamos al 1 arriba, ¿sale? Ahí está. Primer punto. Segundo punto verde.
es la coordenada 1,4. ¿Hacia dónde se va? A la derecha, 1 a la derecha. 1 y 4 1 a la arriba. derecha y luego 4 hacia arriba. 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ya tenemos nuestra recta, de los puntos que delimitan la recta verde. Más o menos por ahí. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo, pero con la recta en color rosa. 0,6, ¿hacia dónde se desplaza? Se queda en el centro y hacia El arriba. X se queda en el centro. Y hacia arriba 6, muy bien, gracias por contestar correctamente. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, otro punto rosa, 1,9. Hacia la derecha. 1 1 a la derecha, Y 9 hacia arriba. y 9 hacia arriba. perfecto, 9 hacia arriba. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y graficamos. Creo que me pasé uno. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Va de color rosa. Mm, 2, 4, 6, ok. 1, 2, 3, 4. Ahí está. A lo mejor aquí por lo mismo de la computadora, pues no puedo graficarlas tan bien, pero hay una separación que debe de ser paralelas entre las dos líneas rectas. Así se debería de visualizar gráficamente. Lo que hace la fórmula es prácticamente comprobar algebraicamente cómo se ubican las líneas rectas. Ahora bien, el principio de perpendicularidad, para comprobar algebraicamente si las rectas son perpendiculares, tenemos que comprobar que el producto de las pendientes sea igual a -1. Otra vez, tendríamos que calcular la pendiente 1 y la pendiente 2. Comenzamos con la pendiente 1. Sabemos que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2? -1. Menos Y1. 2. Excelente. Entre X2. 4. Menos X1. -4. -4. Perfecto. Menos 1 y menos 2. 3. Menos por menos es más. 4 más 4. 8. 8. Perfecto. La pendiente 1 mide -3/8.
Pendiente 2, color rosa. Mismita fórmula. ¿Cuánto vale Y2? Menos 29. Muy bien. ¿Cuánto vale Y1? Menos 5. Muy bien. ¿Cuánto vale X2? Menos 3. ¿Y cuánto vale X1? Menos 6. 6. Deshacemos el doble signo, menos por menos es más. Menos 6 y menos 3. Serían menos 9. Menos 9. Gracias, muy bien. Menos 29 más 5. Menos 24. Menos 24 menos 9. Menos entre menos es más. Vamos a simplificar esta fracción. 24 entre 3. 8. 9 entre 3. 3. 3. Perfecto. Pendiente 2 es igual a 8 tercios, o lo que es lo mismo, menos 24 menos 9. Tenemos que corroborar por último esta fórmula de aquí, que la pendiente 1 y la pendiente 2, al multiplicarlas, nos dé menos 1. Corroboramos M1 por M2. M1 vale menos 3 octavos, sustitución. M2 vale 8 tercios. Multiplicamos menos por más. Menos por más sería menos. 3 por 8, 24. muy bien. Y 8 por 3, 24. muy bien. 24 entre 24, 1. Menos 1. perfecto. Como el producto de las pendientes M1 y M2 es igual a menos 1, se cumple esta propiedad. Y entonces concluimos, por lo tanto, las rectas son perpendiculares. ¿Qué pasaría si a lo mejor el producto de las pendientes te diera, por ejemplo, un 3? Ahí no son perpendiculares. Si el producto de las pendientes te diera, por ejemplo, 17 sobre 18, las pendientes no son perpendiculares. Si el producto de las pendientes te diera 1 positivo, ahí no se cumple que fueran perpendiculares. Forzosamente al multiplicarlas te tendría que dar 1 negativo para que sean 2 pendientes, 2 rectas perpendiculares. Otra vez, gráficamente esto se puede comprobar. Vamos a ver. Primero,
el punto verde. Primer punto verde. ¿Hacia dónde desplazamos? 4 hacia la izquierda. 4 hacia la izquierda. Ok, 1, 2, 3, 4. Y después, 2 hacia 2 arriba. hacia arriba. muy bien. 1, 2. Ahí está. Siguiente punto verde. 4 a la derecha. 4 a la derecha, muy bien. 1, 2, 3, 4. 1 hacia abajo. 1 hacia abajo, perfecto, gracias. Ahí está. Después realizamos la gráfica, cuidando pasar por la intersección de los puntos, lo más aproximado que podamos. Creo que por ahí. Y luego vamos con los puntos rosas. Primer 6 a la punto derecha. rosa, 6 derecha, y después 5 hacia abajo. 5 hacia abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, continuamos. -3 menos 29. 3 a la izquierda. 3 a la izquierda. Ok. 3 a la izquierda. Ay. Y luego. Ah, no me va a caber. Vamos a ver. Tengo hasta el 20, hasta el 15. Tiene que ser 29 hasta abajo. Mexicanadas. Vamos a considerar este como -15, -16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 negativo. Ok, dibujamos el punto. Quedamos en que era -3, aquí está, y hasta el 29 negativo. Ahí sigue bajando. Seguimos bajando. Más o menos por ahí. Ahí está. Voy a extender la línea verde un poquito. Ahora sí, graficamos la segunda línea recta, cuidando que pase por esas coordenadas.
Las líneas rectas deben de formar un ángulo de 90 grados entre ellas. Voy a seguir extendiendo la recta para que sea más fácil medirlo por arriba. ¿Ok? En este caso tendríamos que girar un poquito el transportador. Colocamos la intersección de las rectas en el centro. Recuerden que debe de coincidir con el 0 o con el 180. Ya sea aquí, la línea verde debe de coincidir con el 0 o con el 180. Y la línea rosa, la intersección de las líneas debe de coincidir con el centro del transportador. La rosa ya está coincidiendo con el centro, pero el transportador todavía está movido. Por ahí más o menos. Más o menos ahí está. Hay pequeños errores porque es muy difícil la precisión con la computadora, pero si observamos, ya que está ubicado el transportador, podemos darnos cuenta precisamente que el ángulo de inclinación pues es muy próximo a lo que nos dicen. Para que dos líneas sean perpendiculares, el ángulo de inclinación entre las rectas debe de ser de 90 grados. Estoy un poquito terca, pero ahí está. Más o menos por ahí. Entonces se comprueba gráficamente que las líneas rectas son perpendiculares en este caso. Ahí está. ¿Dudas hasta este momento? Ok. Continuamos. Ahora bien, nos pide calcular el ángulo de inclinación entre las dos rectas. Aquí está. Sigue siendo las mismas rectas, los mismos puntos. Queremos calcular el ángulo de inclinación. Gráficamente ya lo hicimos con el transportador. Lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula para el cálculo del ángulo de inclinación. Nos dice que lo que vamos a hacer para calcular el ángulo de inclinación es utilizar la fórmula. Tangente del ángulo es igual a M2 menos M1 entre 1 más la multiplicación de M2 por M1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya hicimos el cálculo de las pendientes. Ya los teníamos del ejercicio anterior. Lo único que vamos a hacer es sustituirlo. ¿Cuánto vale M2? Ocho tercios. Perfecto. 8 tercios. Muchas gracias por contestar. Ocho tercios. Menos, la fórmula dice menos, M1. ¿Cuánto vale M1? Menos 3/8. Muy bien, menos 3/8. Entre 1 más la multiplicación de M2 por M1, ya lo hicimos. ¿Cuál fue la multiplicación? Menos 1. Perfecto. Nos enfocamos en resolver lo de arriba. 8 tercios menos por menos es más 3/8.
Más por menos es menos. 1 menos 1. 0. Vamos a resolver 8 tercios más 3 octavos. El método más conocido para resolver sumas de fracciones con diferente denominador se conoce como método mariposa. El método mariposa lo que hace es multiplicar esquinas. Comienza aquí 8 por 8. Son 64. 64. Muy bien, gracias. Traspasamos el signo de más. Y luego multiplicamos la otra esquina. 3 por 3. 9. Perfecto. Finalmente, el método mariposa multiplica los denominadores. 3 por 8. 24. 24. Excelente. Ahí se completó la mariposa. 64 más 9. 73. Muy bien. 73 sobre 24. Ese es el resultado. Lo hice únicamente para que repasáramos fracciones, pero la realidad es que desde el momento en que usted ve un 0 en el denominador, ya no necesitamos continuar con la fracción. ¿Por qué no? Porque si recordamos el principio de la fracción es una división. Dividir tiene que ver con repartir. Y si yo le digo que reparta entre 0 personas, repartir no tiene sentido. Y si lo pongo en la calculadora, cualquier número dividido entre 0, la calculadora le va a poner, no se puede dividir entre 0. 6 entre 0, no se puede. Cualquier número, independientemente de cuál elija, entre 0 no existe. Entonces, aquí no era tan importante que hiciéramos la fracción, insisto, la hice para que repasemos fracciones, pero si se fijan la propiedad que dice abajo, si el denominador 1 más m2 por m1 es igual a 0, entonces el ángulo alfa es de 90 grados. De tal manera que si m2 por m1 es igual a menos 1, las rectas son perpendiculares entre sí. Desde el momento en que usted tiene o se da cuenta que esto es 0, todo lo que está abajo es 0, desde aquí usted ya puede concluir que las rectas son perpendiculares por esta propiedad que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Ninguna. Otro ejercicio más del ángulo de inclinación entre rectas. Misma fórmula, diferentes pendientes. Comenzamos con la recta verde. Aquí ya nos da la pendiente. La pendiente 1 es 4 séptimos. La pendiente 2 es 7 quintos. Nada más vamos a aplicar la fórmula. Calcula el ángulo de inclinación. Aplicamos esta fórmula para el cálculo del ángulo de inclinación. Decimos que alfa es igual a la tangente inversa de M2. ¿Cuánto vale M2? 7 quintos. Muy bien. Menos M1. 4 séptimos. Perfecto. Entre 1 más la multiplicación de estos dos. Más 4 séptimos que multiplica a 7 quintos.
Alfa es igual a la tangente inversa de todo esto. Primero hacemos la resta. Siete quintos menos 4 séptimos. Lo voy a hacer aquí aparte. Recuerda que podemos usar mariposa. 7 por 7. 49. Muy bien. Menos 5 por 4. 20. Y 5 por 7. 35. 35. Perfecto. 49 menos 20. 29. 29. Perfecto. Ahí está la primera parte. 29 sobre 35. Lo colocamos en la fórmula. Entre el denominador, la multiplicación de 4 séptimos por 7 quintos. Vamos a hacerlo aquí. Cuando ustedes vean una multiplicación en la que se repiten el número de arriba y el número de abajo, jóvenes, la forma más simple de resolverla es simplemente eliminando lo que se repite arriba y abajo. En este caso, como el 7 se repite arriba y abajo, lo elimina y le queda 4 quintos. El resultado de esa multiplicación es 4 quintos. Pero ojo aquí, nos dice que a ese 4 quintos le vamos a agregar 1. Entonces vamos a agregarle más 1. 4 quintos más un entero, ¿cuánto es? Imagínese un pastel. 5 quintos. Excelente, el entero es 5 quintos. 5 quintos más 4 quintos es 9 quintos. perfecto. Entonces nos queda 9 quintos. Esto va a ser igual a la tangente inversa. Último paso, división de fracciones. Multiplica esquinas, 29 por 5. Entre 35 por 9. ¿Cuánto es 29 por 5? ¿145? 145. Gracias. ¿Y 39 por 5? Perdón, 35 por 9. 315. 261. 361. Ahora sí, metemos ese valor a la calculadora. $145 entre 361. Segunda función, tangente inversa, 21.88 grados. Eso quiere decir que estas dos rectas tienen una inclinación de 21.88 grados entre sí. Ya quien lo quiera verificar, recuerde que tendríamos que trazar las dos rectas en el plano cartesiano, pero en esta ocasión no nos dan los puntos, entonces por eso no lo pude hacer. Pero así quedó.
dos rectas con esas pendientes tienen un ángulo de inclinación de 21.88 grados. Hasta este momento, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Ok? Maestra, 35 por 9 da 315. ¿Cómo? 35 por 9 da 315. Ah, entonces aquí tenemos error. Espérame. Yo lo había dicho 300. primero. Este de aquí, 315. Discúlpenme. Gracias. Entonces hay que corregir. 145 entre 315. Ahora sí, segunda función, tangente inversa de lo que calculamos, 24.71 aproximadamente. $24.71. Ahora sí, ¿alguna otra corrección o comentario que queramos hacer, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a finalizar el día de hoy nuestra clase aquí. Les ofrezco una disculpa, chicos, por la interrupción. De verdad no fue intencional y fue algo urgente. Les agradezco mucho la atención y la participación. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias a todos por sus reacciones. Gracias. Bye bye, Ana. Hasta luego. Adiós, maestra. Gracias. Bye bye.